En esta enseñanza te voy a compartir la idea principal de Hechos 1 del 1 al 11 y te voy a enseñar el proceso que yo ocupo para identificar la idea principal de realmente cualquier pasaje de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento y el propósito es capacitar a ustedes los que capacitan. Aquí yo enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevas enseñanzas. Hechos 1 del 1 al 11 es un pasaje fundamental para entender el ministerio de los apóstoles de Jesús después de que Jesús regresó al cielo, porque en este pasaje Jesús les dio sus órdenes y en particular la orden de esperar la promesa del Espíritu Santo. Y te voy a compartir no tanto los detalles de explicación del pasaje, sino que el proceso para identificar los detalles que son de mayor importancia, es decir, la idea principal y otros puntos destacados del pasaje. Y lo que yo te voy a enseñar es algo que literalmente lo puedes aplicar a cualquier pasaje de la Biblia para entender la idea principal de ese pasaje. Ahora, esto es importante porque si vas a preparar un sermón, mi convicción fuerte es que cada sermón tiene que estar arraigado firmemente en el texto bíblico. Y la única manera que vas a preparar un sermón arraigado en el texto bíblico es si primeramente tienes una comprensión sólida del texto bíblico sobre el cual vas a predicar. Por eso yo insisto tanto en invertir tiempo en comprender el texto bíblico, identificar la idea principal de ese texto bíblico, para entonces preparar un sermón que está firmemente arraigado en el texto bíblico. Y uso esta analogía para explicar el proceso que yo ocupo, porque el primer paso en mi proceso es dividir el pasaje en unidades de pensamiento. Haz de cuenta que, o imagínate un artículo periodístico. Un artículo periodístico habla sobre un suceso, una historia, un evento, pero lo hace a través de párrafos y cada párrafo hace su contribución única al desarrollo de la idea principal del autor del artículo periodístico, ¿sí? Cada párrafo hace su contribución única. Es muy parecido con un pasaje bíblico. Un pasaje de la Biblia el autor expresa una idea principal. Claro que hay muchos puntos importantes y destacados, pero se comunica una idea principal, una verdad central en cada pasaje de la Biblia. Pero el autor bíblico lo hace a través de diferentes unidades de pensamiento, así como en nuestro ejemplo de un artículo periodístico. Entonces, para mí, el primer paso para identificar la idea principal de un pasaje es dividir el pasaje bíblico en unidades de pensamiento. Ahora, fíjate lo que tenemos aquí en la pantalla, es Hechos 1 del 1 al 11, pero es un párrafo, un único párrafo, ¿sí? Y aquí lo que ves, pues, bueno, son palabras, son frases, son renglones, pero es difícil sacarle un sentido a esto porque nada más es un gran bloque de texto. Lo que yo hago es que comienzo a leer el pasaje y entonces comienzo a ver dónde dentro del pasaje el autor bíblico cambia de idea. Ahora, este es el pasaje y todo este pasaje comunica, desarrolla una idea principal, pero como dije, lo hace a través de unidades de pensamiento. Entonces, al estar leyendo yo estoy buscando dónde es que el autor bíblico cambia de idea para desarrollar el tema principal que nos quiere presentar. Y fíjate cómo es que yo he dividido este pasaje en unidades de pensamiento. Ahora, esto lo hago, o sea, las divisiones después de varias lecturas del pasaje bíblico. No es algo rápido, se toma tiempo, análisis, reflexión, para entonces dividir el pasaje en unidades de pensamiento. Fíjate cómo he dividido este pasaje. Lo he dividido en 3 unidades de pensamiento. Y para mí, cada una de estas unidades de pensamiento hace su contribución única al desarrollo de la idea principal del pasaje entero. Ahora, fíjate cómo lo he hecho.
Aquí en los primeros 3 versículos yo noto que el autor bíblico, Lucas en este caso, está dando un tipo de preámbulo de lo que sucedió con los discípulos en sus encuentros con Jesús después de la resurrección de Jesús. Fíjate cómo dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Ahora, cuando nos brincamos al versículo 4, yo hice esta división porque en el versículo 4 el autor bíblico Lucas entra en más detalle sobre uno de esos encuentros que Jesús tuvo con sus discípulos durante estos 40 días. Entonces, para mí, es una idea diferente. ¿Ligada? Por supuesto que sí. Estas dos unidades están ligadas, pero esto es como un preámbulo, una introducción en la cual Lucas nos está hablando de lo que sucedió en términos muy generales. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Pero en el versículo 4 cambia de idea, porque entonces entra en más detalle sobre uno de esos encuentros que Jesús tuvo durante esos 40 días con sus discípulos. Entonces vemos que aquí en esta unidad de pensamiento vemos una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos durante esos 40 días. Cuando nos brincamos al versículo 9, entonces vemos de nuevo un cambio de idea. De nuevo, todo está ligado, hay un hilo que atraviesa todo este pasaje, pero sí son 3 ideas, digamos, distintas. Llegamos al versículo 9 y nos damos cuenta que en el versículo 9 vemos la reacción de los discípulos y también lo que sucedió después de los 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos después de su resurrección. Fíjate, aquí Jesús en el versículo 8 les da esta comisión, esta encomienda de que serán sus testigos, y entonces en el versículo 9 cambia de idea, ¿sí? Habiendo dicho esto, ¿te fijas cómo cambia de idea? Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Entonces, es un cambio de idea, un cambio de escenario, digamos, de esta unidad de pensamiento a esta unidad de pensamiento. Cuando haces esto, cuando divides el pasaje en unidades de pensamiento, te va a ayudar bastante en comprender mejor cómo el autor bíblico desarrolla la idea principal que él está comunicando a través de este pasaje, que es muy importante entender el fluir de la idea y del tema del autor bíblico. El autor bíblico no estaba escribiendo así sin ningún rumbo, sin ninguna dirección, sin ninguna estructura. Y ahora nosotros, al leer estas porciones de la Biblia, podemos identificar sus cambios de idea, su estructura en lo que tenemos en el pasaje bíblico frente a nosotros. Ahora, enseguida lo que vas a hacer, ya dividimos el pasaje en unidades de pensamiento. Lo que nos toca hacer ahora es identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Pero antes de hacer esto, quiero que escuches esto. Lamentablemente, en nuestras iglesias se ha visto una decadencia de conocimiento bíblico y de un compromiso de vivir piadosamente. Literalmente no puedes predicar un sermón más que no esté arraigado en el texto bíblico y que no impulse a tus oyentes a crecer. De hecho, aprender un proceso para preparar sermones bíblicos es una de las pocas cosas que tienes que aprender a hacer lo antes posible. Y con eso quiero dejarte saber sobre mi curso Sermones que Transforman, un curso completo que te enseña paso por paso un proceso para preparar sermones bíblicos. Para más información visita mi sitio web marioescobedo.com y pulsa en la imagen que dice Sermones que Transforman. Muy bien,
Ya dividimos el pasaje en unidades de pensamiento y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer cuidadosamente cada unidad de pensamiento para identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Ahora, cuando digo que vamos a leer cuidadosamente y detenidamente, no lo voy a hacer en este video. Eso yo ya lo hice para preparar esta enseñanza, pero en tu tiempo personal de estudio, esto sí se toma tiempo. Es una inversión de tiempo, no es algo que se hace rápidamente, sino que tienes que leer detenidamente para analizar y poder identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Bien, tenemos las 3 unidades de pensamiento y ahora lo que queremos hacer es identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Y fíjate lo que yo he identificado. En la unidad de pensamiento número 1, para mí, la idea principal de esta unidad es: durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Eso para mí, esa frase, encapsula bien lo que esta unidad de pensamiento está comunicando. ¿De qué se trata esta unidad de pensamiento? Bueno, yo creo que lo que tengo aquí resaltado en azul encapsula bien lo que se trata en esta unidad de pensamiento. De nuevo, esto se toma tiempo. Aquí ya tienes el resultado, pero esto se toma tiempo de analizar, de leer y tratar de identificar, bueno, realmente de qué se trata esta unidad de pensamiento. Enseguida, la unidad de pensamiento número 2. Lo que yo escogí como la idea principal de esta unidad es: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Eso para mí encapsula bien de lo que se trata esta unidad de pensamiento. Es decir, si alguien me pregunta a mí de qué se trata Hechos 1, del 4 al 8, yo les citaría esta porción de aquí. En la tercera unidad de pensamiento, yo identifiqué parte del versículo 11. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Eso para mí encapsula bien de lo que se está tratando esta unidad de pensamiento. Es decir, que ya Jesús les había encomendado, les había dado sus órdenes, pero ellos estaban ahí nada más viendo hacia el cielo. Obviamente una escena impactante, pero alguien les tuvo que llamar la atención, despertarlos y decirles: hey, ya tienen sus órdenes, ¿qué están haciendo aquí parados mirando al cielo? Vayan, hagan lo que tengan que hacer, ¿sí? Ahora, quiero que notes algo muy importante aquí, que al identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento, fíjate cómo lo hice, usé únicamente las palabras del texto bíblico. No di una paráfrasis, no es mi resumen, no escribí nada de lo mío. Todo es nada más identificando del texto bíblico mismo. Ahora, después en el proceso, obviamente, sí puedes hacer tu paráfrasis, tu resumen, pero por el momento estamos identificando ideas principales usando únicamente las palabras del texto bíblico. Y lo que hemos hecho aquí es que identificamos la idea principal de cada unidad de pensamiento. Después de haber hecho eso, ahora sí lo que podemos hacer es identificar la idea principal del pasaje entero. Estamos buscando algo que encapsule todo este pasaje. Estamos buscando cuál es esa verdad central, esa idea clave, esa idea principal que el autor bíblico quiere que nosotros reconozcamos en este pasaje. Y fíjate lo que yo escogí como la idea principal de este pasaje. Está en el versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Ahora, yo me detuve allí, pero bien, alguien pudiera haber escogido encapsular todo el versículo 8. Yo sentí que era suficiente con hasta la palabra testigos. Y lo que quiero que te des cuenta aquí es que yo estoy identificando esta porción del pasaje y diciendo: esta es la verdad, esta es la idea principal que el autor bíblico quiso comunicar en todo este pasaje. Claro que hay otros detalles y puntos destacados, pero lo principal que el autor bíblico nos quiere comunicar es lo que yo tengo aquí resaltado en rojo. Y todo lo demás tiene que contribuir
a esa idea principal. Entonces, cada idea principal de las unidades de pensamiento contribuye o está ligada a la idea principal del pasaje entero. Y fíjate, al estar haciendo este análisis, de nuevo, déjame reiterar, esto se toma tiempo. Esto no es algo que vas a hacer en un 2x3, se toma tiempo. Y lo que sucede es que en el proceso de dividir el pasaje en unidades de pensamiento, tienes que leer el pasaje varias veces. Ahí estás absorbiendo una comprensión del texto bíblico. Después regresas y tienes que leer cada unidad de pensamiento varias veces para identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Ahí de nuevo estás comprendiendo mejor el pasaje bíblico. Ya después de estos pasos, dividir el pasaje, identificar la idea principal de cada unidad e identificar la idea principal del pasaje entero, te aseguro, has leído el pasaje tantas veces que ya tienes una mejor comprensión del pasaje. Y fíjate, no has consultado ningún comentario bíblico. Eso no tiene nada de malo, pero hasta aquí son tus propias observaciones. Es nada más leer el pasaje bíblico, que es lo mejor que puedes hacer en este punto del proceso de estudiar un pasaje bíblico o de preparar un sermón. Entonces, esto es tan importante, como te digo, si tú implementas este proceso y le das el tiempo debido, vas a tener una comprensión sólida de cualquier pasaje bíblico al cual apliques este proceso. Es inevitable, en primer lugar, porque estás leyendo el pasaje tantas veces y en segundo lugar, porque estás usando tus habilidades de observación, de análisis, para identificar los puntos destacados y la idea principal del pasaje entero. Ya de aquí, por supuesto, son otros pasos que llevarás a cabo para preparar un sermón arraigado en el texto bíblico, que es lo más importante, que tu sermón esté arraigado en el texto bíblico. Espero que esto te haya ayudado. Tengo más enseñanzas en este canal sobre otros pasajes de la Biblia. En esas enseñanzas yo te enseño lo mismo que hice aquí, pero con otros pasajes de la Biblia. Busca esas enseñanzas aquí en mi canal. Y muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.